yo quiero compartir con ustedes algo que es bastante básico en lo que se respecta a la economía laboral, a justamente tratar de entender cómo es que los trabajadores encuentran empleo y cómo la EDO aporta a eso, que es justamente la vinculación, o se dice el match, entre las personas que buscan trabajo y las empresas que demandan trabajo, ¿no? Entonces, este match, esta vinculación, poder hacer que coincida lo que se está buscando por parte de las empresas con lo que ofrecen los trabajadores, es una parte fundamental para tratar de explicar cómo se asignan los trabajadores, ¿no? Dónde se encuentra trabajo, qué tipos de trabajo se pueden encontrar, si son los trabajadores de más alta capacitación o de menores, digamos, capacitaciones, los que van a encontrar trabajo, los niveles salariales, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hay diferentes estudios a nivel internacional y nacional, también con información de Perú, que indican que hay un problema justamente entre esta vinculación en el caso peruano. No necesariamente se está, digamos, desde un nivel inicial, los jóvenes no necesariamente están estudiando las carreras más demandadas, no necesariamente están estudiando el nivel de educación superior más demandado, normalmente se inclinan por la educación superior universitaria, cuando lo más demandado, como lo acabamos de ver, es la educación superior técnica, ¿no? Digamos, dentro de sectores incluso también hay algunas faltas, digamos, de esta vinculación, de este match. Yo diría que incluso a nivel regional el problema probablemente sea mayor, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos ese problema y justamente la EDO da una información que podría servir como una señal desde el sistema educativo incluso y ya en el sistema también del mercado laboral de hacia dónde tenemos que poner los esfuerzos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un aporte importante, pero que sí todavía podemos potenciar su uso. Eventos como este me parecen muy importantes en ese sentido. Pero hay más cosas que podemos hacer. Yo ahí quería mencionar dos temas básicamente. Uno, el tema de los sistemas de educación y de calidad de la educación superior, ¿no? Tenemos justamente unos proyectos de ley y de hecho ya se aprobó también el cambio del reglamento organizacional del Ministerio de Educación el año pasado para crear el Viceministerio de Educación Superior, ¿no? Que todavía no se ha implementado ese cambio, pero digamos ahí lo que se necesita es poner más énfasis en la calidad de la educación superior con una promoción de la educación superior técnica, que en este momento todavía sigue abandonado por las políticas del Estado. Como hemos visto, hay mucha demanda, digamos, por trabajadores técnicos de diferentes carreras que debería de poder canalizarse adecuadamente en el mercado, digamos, pero que no se da o no se va a dar necesariamente porque los estudiantes no están escogiendo estudiar en carreras de institutos. Luego tenemos todo el tema de la calidad de la educación superior. Si han notado, lo pasamos muy rápidamente, pero no necesariamente se está demandando muchos estudiantes de educación superior. De hecho, también en los datos de las encuestas de empleo del INEI tenemos resultados similares. Son los trabajadores que están sufriendo más para volver a colocarse en el sector formal. Y eso es probablemente porque hay una mala señalización de parte de la educación superior. Si tú estudias una carrera universitaria, no te asegura necesariamente que, digamos, el mercado te tome como un trabajador competente, ¿no? Y probablemente también sea en una carrera que no tenga la demanda adecuada en tu región. Entonces ahí hay doble problema y eso se soluciona en parte si continuando el fortalecimiento de la reforma universitaria y no retrocediendo. Eso por el lado de la educación superior. Creo que eso jala a las medidas de educación por el trabajo, en el trabajo. Se empezaron una serie de medidas hace algunos años con las mesas para el marco nacional de cualificación y diferentes formas de hacer, digamos, una certificación laboral por sectores de forma más eficiente, de coordinación interinstitucional entre los diferentes sectores privados y públicos, y creo que eso se ha dejado de lado. Creo que debería de explorarse, volver a trabajar esos temas de certificación laboral y de capacitación en el trabajo, justamente porque ahí se puede ir afinando qué cosa es lo que necesitan las empresas y qué cosa es, digamos, lo que los trabajadores pueden ir acumulando como conocimientos para que en cualquier caso se puedan ir insertando rápidamente en diferentes empresas. Esto a nivel nacional es complicado de implementar, además porque nosotros tenemos una alta proporción de tejido empresarial pequeño, muchas MIPES, muchas pequeñas y microempresas. Entonces ahí la evidencia internacional
lo que nos señala es que podríamos inclinarnos a incentivar a que las empresas, las microempresas, se asocien para poder dar estas capacitaciones en el trabajo y estas certificaciones laborales en conjunto con los gobiernos regionales, que serían en este caso los que tendrían la competencia, junto al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, hay formas de hacerlo, solamente que hay que trabajar a un nivel bien territorial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la idea sería ir empezando. Y luego, aparte de estos temas de educación, tanto superior como en el trabajo, viene el tema de sistemas de información, que ya también lo mencionó el representante del BID antes de mí, que justamente yo también creo que esto debe ser parte de un sistema más grande de sistemas de información laboral, ¿no? Y eso yo lo empezaría incluso desde los sistemas de información que parten de la información para elegir una carrera, o sea, para los jóvenes que eligen una carrera. De hecho, sí, justamente Viviana también en la exposición que nos mostró, si bien no hay muchos puestos que demandan edad específica, los que sí demandan edad específica no demandan jóvenes, ¿no? La mayoría demandan mayores de 30 años. Entonces, justamente los jóvenes están también teniendo problemas para insertarse en el mercado laboral, y ya sabemos que cuando los jóvenes empiezan en el mercado informal, lo más probable es que terminen su carrera en el mercado informal. Entonces, desde que sean jóvenes hay que tratar de insertarlos en la formalidad y en carreras con más alta competitividad y más alta productividad. Entonces, sí, yo creo que ahí se necesita por eso el sistema que parta desde la educación básica, digamos, para que los jóvenes elijan una buena carrera. Y luego, efectivamente, un sistema que se pueda manejar a nivel territorial con los gobiernos regionales para ver cómo se está moviendo la demanda de trabajo y cómo se está moviendo la oferta de trabajo. Los que van egresando de diferentes carreras, tanto de las universidades como de los institutos, qué cosas están demandando las empresas, en qué carreras, con qué habilidades, ¿no? Yo sí creo que hay bastante información a nivel nacional, a nivel regional, como para ir armando este tipo de sistemas, pero no se están aprovechando porque todavía no están, digamos, unidos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí con esas dos medidas que son, digamos, más grandes, se podría ir usando esta encuesta y la información que nos da esta encuesta. Muchísimas gracias.